ha tenido un comportamiento interesante, por decirlo menos, en el proceso de compartir lo que estamos aprendiendo en los conversatorios. El número de visitas al blog registra unas 40 al día. Me han contactado de Centroamérica, Argentina, Estados Unidos y diferentes municipios y ciudades de Colombia para conocer mi opinión sobre sus procesos específicos al enfrentar traumas que cambian la rutina de sus vidas y se encuentran desconcertados ante el camino a seguir. Mi respuesta no ha sido diferente a la que permanentemente compartimos en estas reuniones. Cada uno es una persona distinta, debe conocer su cuerpo, escuchar su intuición, tomar sus propias decisiones y convertirse en un coequipero de los médicos especialistas en sus procesos de sanación. Cuando conocí a María Luisa Flores y me relató su proceso, quedé admirado con la coherencia con la que enfrentó su trauma, escuchó los mensajes de la vida, se volvió un coequipero de sus médicos y empezó a trascender ayudando y esparciendo bondad y amor a su alrededor. Considero que somos muy afortunados al escuchar su testimonio que por primera vez ha decidido prestarlo. Gracias. Pues gracias a todos por estar acá. Lo primero que quiero compartirles es que tomar la decisión de hablar en público de esta historia fue difícil. Me da mucho pánico hablar delante de la gente y es una cosa que arrastro hace mucho tiempo. De hecho, soy actriz y nunca pude hacer teatro del pánico que me daba como enfrentar al público. Obviamente escribir la historia pues es súper sanadora porque cuando uno empieza a escribir lo que le pasó, uno puede ver cosas en perspectiva que en el momento en que lo vivió pues no pudo ver. Entonces ha sido pues bonito también como el regalo, el permitirme escribir esa historia y pues podérselas contar el día de hoy. Yo me llamo María Luisa Flores, soy sobreviviente de quemaduras. Tuve un accidente hace 8 años en el que me quemé pues el 25% del cuerpo, me quemé el tórax, el cuello, los brazos y la cara. Y quizás fue como el momento más difícil de mi vida, pero también el más transformador. Cuando uno pasa por una experiencia así, pues la vida cambia. Inevitablemente, y uno puede escoger que sea algo positivo o asumir, sufrir y quedarse en ese proceso de sufrimiento y no avanzar, pues no evolucionar. Entonces, para contarles un poco del proceso de la quemadura, quiero que entiendan un poco cómo era mi vida antes de quemarme, porque finalmente eso es como el proceso del cambio. Todo comienza en la infancia, como siempre, en esa relación con el papá y la mamá que marcan nuestra vida y la forma en que nos comportamos y reaccionamos ante el mundo. Pues sí que sí, en un hogar muy bonito, mi mamá y mi papá pues estaban bastante enamorados, por lo que puedo entender porque yo no recuerdo. Mi papá era como muy especial conmigo, de alguna manera yo siempre era como el centro de su vida, él como que se ocupaba de mí de muchas maneras, era muy amoroso. Y cuando yo cumplí 4 años, pues él se fue y nos dejó a mí y a mi mamá. Y pues obviamente en ese momento yo ni siquiera era consciente, hoy sé que marcó mi vida de muchas maneras. De ahí nos mudamos a la casa de mis abuelos. Pues tuve una infancia bonita, aunque durante mucho tiempo la recordé de manera triste. Creo que tenía que ver con la percepción que tenía de mí misma. En el colegio pues siempre fui muy buena estudiante, era bastante nerda de hecho. Pasé por bullying en algún momento porque era muy delgada, muy alta y muy nerda. Entonces hubo como una etapa en que los niños se burlaban de mí. Entré a la adolescencia con mucha rebeldía, le hacía la vida a mi mamá imposible. ¿Mucho novio? ¿Ah? ¿Mucho novio? Después, como a los 16, 17. Pero como esa primera etapa adolescente, como a los 12, 13, era súper contestona, estaba molesta con la vida, no sabía por qué, porque tenía mucha rabia. Cuando cumplí 14 años, en una coincidencia en la vida, pues yo hasta ese momento me sentía así, bueno, hasta ese momento no, mucho tiempo después, me sentía muy fea, muy flaca, muy desproporcionada. Y una persona que trabajaba en Miss Venezuela me conoció como en una fiesta y le ofreció a mi mamá pues, que yo fuera modelo. Y obviamente eso fue primero como un choque, ¿no? O sea, cuando uno le dicen, cuando uno se siente feo, le dicen que si uno quiere ser modelo, no cree que se están burlando de uno. Finalmente, pues, mi mamá me apoyó y empecé a trabajar de modelo.
pero pues seguía con esta rebeldía, era mentirosa, mentía para escaparme, para salir de fiesta, me escapaba del colegio, pero seguía siendo una buena estudiante, entonces era como ese contraste entre que era una niña buena, pero no. Y la relación con mi mamá se empezó a tensar mucho. A medida que pasaba el tiempo yo cada vez era más grosera. Cuando cumplí 17 años vinieron a hacer buenos días. Buenos días. ¿Qué estás? Cuando cumplí 17 años y estaba pues contando la historia. Les contaba que tuve una infancia feliz, pero hubo un abandono de la figura paterna. Mi papá se fue cuando yo tenía 4 años y eso marcó un poco mi vida, y estaba contando en este punto que la adolescencia entró pues como en reversa y era bastante rebelde, grosera. Pues cuando cumplí 17 años llegaron a Venezuela a hacer un scouting para llevar modelos a trabajar a Japón, y empezó una guerra con mi mamá tremenda, porque pues yo me quería ir, y obviamente para una mamá que una hija se vaya a trabajar por Japón, pues imagínense lo que significa. Después de mucho pelear, un día me dijo, haz lo que te dé la gana, terminas el colegio y vete. Y pues me fui. Fue un viaje muy bonito. Cuando uno ya está solo, uno valora muchas cosas. Fue duro, pero pues también fue como muy liberador. Ahí empezó como un camino de gitana, de viajar, de vivir en muchos sitios. Viví en Europa muchos años, viví en Italia, en Francia, Alemania, España. En algún momento llegué a Colombia, conocí a un colombiano que parecía la persona perfecta para mí. Era un viajero, un hombre muy inteligente, interesante, a mi gusto guapísimo. Era igual a mi papá, así que también era mentiroso, irresponsable, complicado. Nos casamos, fue un matrimonio súper complejo. Es increíble como uno, cuando uno no está bien, escoge personas que lo hacen a uno sufrir, porque uno necesita de alguna manera superar o aprender cosas de estas personas. Finalmente, pues él también infiel como mi papá, entonces terminó estando con otra persona, el matrimonio se terminó. Yo me fui huyendo, a esa edad ya sabía que lo mío era huir, entonces me fui a vivir a México. Cuando llegué a México, pues obviamente estaba en una tusa, la cosa más berraca, más tenaz. Y estando en México, pues ya no era suficiente haber puesto tierra de por medio. Empezó a despertarse en mí como toda una ansiedad y una depresión y una cosa como difícil de lidiar, y empecé a tomar. Y empecé a salir de fiesta y a escaparme de la realidad porque pues no quería verme, no me gustaba convivir conmigo. Y pasaron muchos años así, pues seguí mudándome de un sitio a otro y cada vez tomaba más. Y el alcohol se volvió la excusa perfecta para lastimarme. ¿Qué edad tenías, perdón? Tenía 22 años cuando me separé y tuve como temas como el alcohol como hasta los 28 años. Cuando uno toma, el alcohol es como una excusa perfecta para lastimarse, porque uno puede decir, es que no me acuerdo, estaba borracho. O no era responsable, no estaba dentro de mis cabales porque estaba borracho. Y era muy fácil, pues, de esa manera hacerse daño. Cuando cumplí más o menos 28 años, un día toqué fondo y dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, me voy a morir si sigo así, porque pues el ritmo de la fiesta y del trago pues era insostenible. Obviamente también cambiaba de pareja cada rato. Empecé a sentir pánico de estar sola, entonces pues me encontraba parejas y me inventaba que estaba profundamente enamorada de esa persona para justificarme a mí misma que estaba con alguien porque no quería estar sola, porque uno se miente de muchas maneras. Y cuando cumplí 28 años, pues como tomé la decisión de dejar de tomar, y cuando dejé de tomar, la depresión explotó así, con mucha fuerza. Fue una decisión que me costó mucho tomar, pero cuando la decidí fue muy radical. Yo el día que dije no tomo más, dejé de tomar.
porque sentí que ya me había hecho suficiente daño con eso. Empecé a buscar ayuda, pasé por un psicólogo de adicciones pensando en principio que era adicta, después entré a grupos de NEA y de Alcohólicos Anónimos, pero lo que me pasó en esos grupos es que eran personas que estaban más deprimidas que yo. Entonces llegaba al grupo y finalmente lo que sentía era tristeza, o sea, estar allí me generaba más depresión. Y empecé a sentir que pues ese no era mi camino. Seguí buscando, cambié de psicólogo, empecé a trabajar con un psicólogo que trabajaba bailoterapia, entonces empecé a hacer bailoterapia, después empecé a hacer yoga, luego me volví vegetariana, cambié de psicólogo otra vez. El caso es que estaba buscando afuera lo que no había dentro. Como tenía tanto vacío que había llenado mi vida a través de experiencias, personas, trago, fiesta, ahora psicólogos y terapias espirituales, pues simplemente el vacío seguía allí, el vacío no se llenaba, había un hueco. Y empecé a tener unos ataques de depresión serios. A veces pasaba 2 o 3 semanas encerrada en la casa, sin comer, sin bañarme, no quería ver a nadie. Fue una etapa difícil. Yo empecé a desear profundamente en mi interior un cambio. Empecé a pedirle a Dios que por favor me ayudara porque era insoportable vivir para mí. Era muy como consciente de mí misma, pensaba que todo el mundo pensaba en mí, que todo el mundo reflexionaba sobre lo que yo hacía, me juzgaba, me lastimaba, me decía cosas terribles, porque las cosas que uno se dice cuando está deprimido son tremendas. Me decía estúpida, gorda, fea, no sé, una idiota, ¿cómo puedes hacer esto? Cada vez que interactuaba con la gente, pues llegaba a mi casa en estado de depresión porque sentía que no era socialmente apta. Obviamente pensaba que era que los demás no me entendían, porque la culpa siempre está afuera. Y cuando cumplí 30 años, ya había empezado a trabajar como actriz en esa época y estaba grabando un proyecto que era extenuante, tenía unos horarios de grabación muy duros. Fue el primer proyecto que se hizo en Colombia en formato cine para televisión. Entonces eran unos horarios de grabación eternos. Y hubo una brecha en que hubo un lapso como de 5 días en que tenía libre. Yo tenía como 2 años que no iba a Venezuela y dije, pues tengo estos 5 días, voy a aprovechar y me voy a escapar a ir a ver mi familia. Ya Venezuela en esa época estaba bastante convulsa. Estamos hablando del año 2010. Bueno, no les dije, soy venezolana. No había necesidad. Entonces, bueno, viajé a Venezuela y estando en Venezuela, bueno, mi relación con mi madre no estaba todavía en un buen momento, todavía nos costaba relacionarnos. Y bueno, fueron 5 días en los que se supone que iba a descansar, pero pues empezó a sentir como pues la tensión de convivir, porque obviamente como uno refleja en el otro, ella era la culpable de lo que me pasaba, cuando en realidad la culpa era mía. O la culpa no, o la responsabilidad, era yo la que estaba mal. Y se enfermó un actor en la producción acá en Colombia y me llamaron a decirme, tienes que estar aquí mañana. Y pues en Caracas conseguir un pasaje allá en esa época, ustedes no saben lo que era muy complicado porque pues con el control cambiario esto era muy difícil. Entonces yo me levanté esa mañana en un miércoles creo que era 9 de agosto, no, 10 de agosto, miércoles 10 de agosto. Y cuando me levanté, pues dije, voy a hacer una meditación y voy a ofrecer esto a Dios. Yo pensaba que meditaba, pero no estoy meditando todavía. Y dije, voy a ofrecerle este día a Dios, a ver si me ayuda para conseguir ese pasaje. Realmente estaba súper angustiada porque si yo no llegaba a grabar me ponían una multa importante en la productora. Estamos hablando de cientos de millones de pesos, era una cosa grave porque eso es lo que cuesta un día de producción. Si yo no llegaba, me multaba. Entonces me levanté pues muy nerviosa, angustiada porque no tenía pasaje y fui a aprender como una velita para hacer una meditación. Y en Venezuela en esa época vendían unos encendedores chinos que eran como el encendedor fluorescente que usamos pues para la cocina o para fumar, lo que sea, pero era así de grande. Era de plástico, pues obviamente, era un contenedor de gas líquido grande. Se me resbaló porque pues estaba muy dormida cuando me desperté y se golpeó como contra el metal de la cocina y seguramente en algún punto débil que tenía el encendedor y se explotó. Y mi reflejo fue agacharme, agarrarlo, pues como digamos el reflejo normal, ¿no? Y me explotó encima. En ese momento
por desconocimiento, pues no sabíamos qué hacer. Casi nadie sabe qué hacer cuando se quema. Uno tiene que enfriar la herida, eso es súper importante, porque si no enfrías la herida, te sigues quemando. Es como cuando asas un pedazo de carne, si se pasa de cocción, se sigue quemando, llega un momento que se pone solo como una cosa muy dura y muy seca, porque pues el calor sigue estando en la piel. Entonces, pues como no sabíamos eso, nos fuimos para el hospital. Obviamente ambulancias en Venezuela pues ya no había, o era muy difícil pues conseguir una ambulancia, entonces nos fuimos al hospital. Cuando mi mamá se despertó, obviamente con la explosión yo grité, hubo mucho ardor, fue como un momento de mucho pánico. Mi mamá se lastimó la espalda, llegó con lumbago a la clínica, mi tía se cayó por las escaleras, se lastimó la rodilla, fue como todo una tragedia. Fuimos en el carro pues manejando, mi mamá y mi tía pobres estaban súper angustiadas y curiosamente en ese momento de angustia terminé siendo yo la que las calmó. Como que en ese momento me pude olvidar de mí y estar para ellas, porque pues ellas estaban muy angustiadas también. Me fui en el carro repitiendo como mantras, pensando que estaba meditando todavía. Y cuando llegamos al hospital, que me bajé del carro y entré a la sala de emergencia, fue cuando pude entender como la dimensión de lo que había pasado. Cuando yo entré a esa sala, había obviamente una sala de emergencia, había un espacio convulso, había mucha gente hablando, gritando, moviéndose, y cuando yo entré, durante unos segundos se hizo silencio. Todo el mundo se cayó y se quedó viéndome, y no sé si han visto esas escenas en las películas en que todo pasa como en cámara lenta, durante un espacio de tiempo, el tiempo se detuvo, y pude ver cada cara, y todo el mundo estaba como en pánico en una sala de emergencias que estaba acostumbrada a cosas terribles. Y de pronto el momento de silencio paró y todo el mundo se acercó a mí, me sentaron en una silla de ruedas, me llevaron a una sala pues como de cirugía pequeña, en la sala de emergencias, empezaron a ponerme hielo. Recuerdo que empezaron a llamar a la cirujana porque no la encontraban y había como alboroto en la sala, y ahí ya se me borró. Creo que me sedaron en ese momento, yo no recuerdo más. El siguiente recuerdo fue ya en la habitación. Cuando me desperté, lo primero que sentí fue pánico, dije, no llegué a grabar. Puta, me van a demandar. ¿Qué voy a hacer? Obviamente yo no sabía en ese momento que iba a ser muchos días, yo todavía pensaba que iba a ser una cosa transitoria. Y empecé obviamente con la cabeza, me van a demandar, voy a quedar sin trabajo, nunca más me van a dar trabajo en Colombia, esto es una mierda, ¿cómo puede ser que me haya pasado esto? La productora debe estar furiosa, mi manager me va a despedir, o sea, ¿no? Y en ese momento entró la doctora a la habitación. Ahí entendí que pues la cosa no iba a ser tan corta, que por lo menos venían 3 semanas de hospitalización. Yo todavía no me había visto, estaba toda vendada menos la cara, sentí obviamente la cara hinchada, pero pues yo no sabía qué estaba pasando. La cara de la familia pues era trágica, todo el mundo estaba muy preocupado. Y vino como la enfrentada al espejo en algún punto. Y pues cuando me vino obviamente no me reconocí, porque pues esas son las cosas difíciles que pasan cuando uno se quema, que uno deja de reconocerse, uno no sabe quién está en el espejo. La cara, que fue lo menos grave, porque pues si se ve, gracias a Dios la cara está bien, estaba muy hinchada. Ellos cuando te hacen las curaciones te quitan la piel muerta, entonces tenía como todo la cara, digamos, roja, porque ya estaba sin piel, pero la piel de los ojos no se cayó. Entonces tenía como unos parches de piel más oscura, como en el centro no tenía cejas ni pestañas, la nariz era, no sé, 4 veces su tamaño, la boca igual. Era otra persona, la que estaba ahí pues no era yo. Y empezó el pánico nuevamente. Ahí cambió el pensamiento a, voy a quedar deforme, no voy a volver a trabajar, ¿qué voy a hacer? Soy un monstruo. Al principio fue, esto me pasa por haberme venido a Venezuela, y empecé a preguntarme qué podía haber hecho para que eso no pasara, y a tratar dentro de mi cabeza a cambiar los hechos, como si tratando uno de revivir la historia la pudiera cambiar, porque no podía aceptar la realidad de lo que estaba pasando. Luego llegaron las visitas fueron una tortura, porque cada vez que alguien entraba hacía gárgaras con el llanto para que yo no me diera cuenta que iba a llorar, pues era como súper evidente. Así que en algún punto pedí que por favor las visitas no entraran. Se remitió como a la familia, a mis 2 mejores amigas que ya habían ido.
y una persona que en ese momento fue muy importante para mí, que era la mamá de mi madrina. Ella, yo era vegetariana en esa época, ella era vegetariana también.